Buen día, nuestro grupo está conformado por Juan David Vaca, Angelice Cortázar, José Luis Rivera, Karen Amut y Xiomara Vila. El día de hoy vamos a hablar acerca de la halterofilia o levantamiento de pesos, que fue la disciplina que escogimos para analizar. Esta consiste en levantar el máximo peso posible usando una barra de discos con una cantidad de peso en específico en cada extremo. La característica física de este deporte es la fuerza explosiva. El ejercicio que nosotros escogimos para analizar es el snatch, en el que se va a requerir fuerza, coordinación, destreza y rapidez. Todo esto va a aportar beneficios que son como el aumento de la producción de fuerza y una mejor sincronización del... Hola, en este video analizaremos la fase inicial del snatch, un movimiento clave en el levantamiento de pesas. La posición inicial es fundamental para la estabilidad, el control postural y la transferencia eficiente de fuerzas. En la posición inicial y alineación corporal para la ejecución eficiente, el atleta debe adoptar una postura biomecánica estable, es decir, pies a la anchura de los hombros, creando una base de soporte firme, rodillas flexionadas en 90 grados, activando la musculatura, columna neutra y tronco inclinado levemente hacia adelante, optimizando así la palanca de movimiento. Los hombros alineados por delante de la barra, facilitando una trayectoria de levantamiento eficiente. Las escápulas en retracción y rotación inferior, estabilizando la cintura escapular y codos extendidos con agarre amplio para mejorar la distribución de las cargas. Mirada al frente, favoreciendo la alineación postural y el equilibrio. En el análisis biomecánico, activación muscular y estabilidad articular, tenemos la articulación tibiotalar, que es un movimiento de dorsiflexión en el plano sagital. Músculo en contracción concéntrica, tendremos el tibial anterior, extensor largo de los dedos y extensor largo del hallux. Músculos en contracción excéntrica, tendremos el sóleo, plantar y flexores del pie, regulando el control del movimiento. Con los ligamentos estabilizadores tendremos el ligamento tibiotalar anterior y posterior, que limitan una dorsiflexión excesiva, y el ligamento tibiocalcáneo, que restringe la eversión excesiva del tobillo. Ligamento calcáneo fibular, que limita la inversión excesiva. Para la articulación subtalar y mediotarsiana tendremos movimiento de eversión y abducción ligera, estabilizando el pie. Músculos en contracción concéntrica, fibular largo y corto, y músculos en contracción excéntrica tendremos el tibial posterior, controlando la estabilidad del arco plantar. Ligamentos estabilizadores, ligamento plantar largo y aponeurosis plantar, mantienen la estructura del arco del pie. Ligamento tibio navicular, que contribuye a la estabilidad del medio pie y limita la abducción excesiva. En la articulación femorotibial tendremos un movimiento de flexión en el plano sagital. Los músculos en contracción concéntrica serán los isquiotibiales, que conocemos que son el bíceps femoral, semimembranoso y semitendinoso. Aparte el gastrocnemio y el popliteo, contribuyendo a la flexión y estabilidad. Músculos en contracción excéntrica tendremos el cuádriceps, que están conformados por el recto femoral, vasto medial, lateral e intermedio, y los ligamentos estabilizadores serán el ligamento cruzado anterior y posterior, que controla el desplazamiento de la tibia. Ligamentos colateral medial y lateral limitan el movimiento lateral. La articulación coxofemoral tendrá un movimiento de flexión y abducción, y los músculos en contracción concéntrica, el iliopsoas, sartorio y recto femoral. En excéntrica tendremos isquiotibiales y glúteo mayor. Ligamentos estabilizadores será el ligamento iliofemoral, que limita la hiperextensión, y el ligamento cubofemoral, que restringe la abducción. Estabilización de la pelvis debe mantenerse en posición neutra, evitando la compensación que altera la transmisión de fuerza. Músculos estabilizadores serán los músculos profundos del core y como el transverso del abdomen y erectores espinales, el glúteo medio y glúteo menor, estabilizando la cadera y evitando inclinaciones laterales no deseadas. Ahora vamos a analizar cómo las articulaciones, músculos y ligamentos trabajan en conjunto para estabilizar la postura en los miembros superiores. La articulación glenumeral tendrá un movimiento de ligera flexión y abducción y rotación externa. Los músculos en contracción concéntrica serán el deltoide, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Los músculos en contracción excéntrica será el pectoral mayor y el subescapular. Los ligamentos estabilizadores tendremos el glenumeral, que controla la movilidad de la cabeza humeral, ligamento coracumeral, que evita la subluxación anterior, y en la articulación húmero-ulnar y húmero-radial tendremos movimientos de extensión completa. Músculos en contracción concéntrica, tríceps braquial, músculo en contracción excéntrica, bíceps braquial. Ligamentos estabilizadores tendremos el ligamento colateral radial y ulnar, que controlan la estabilidad del lateral del codo. En la articulación radiocarpiana y metacorpofalángica tendremos movimientos de ligera extensión y pronación. Músculos en contracción concéntrica tendremos el extensor radial largo y corto del carpo, extensor común de los dedos y pronadores del antebrazo. Los músculos en contracción excéntrica serán el flexor radial, el flexor ulnar del carpo, y los ligamentos estabilizadores tendremos el ligamento radiocarpiano palmar y dorsal, que mantienen la estabilidad de la muñeca. Ahora, yéndonos a la fase 2 de nuestro movimiento, encontramos el tirón o jalón. Esto lo vamos a dividir en dos. Empezando por el plano sagital, la articulación talocrural presenta una leve dorsiflexión, en la cual los músculos que van a estar predominantemente involucrados en esto van a ser tibial posterior, extensor largo de los dedos, extensor largo del hallux y fibular tercero. Encontremos que ese fibular tercero puede ser inconsistente, pero lo vamos a entrar acá.
Como consiguiente, los músculos de la visión posterior que me van a estar acompañando este movimiento van a ser los gastrosóleos, los fibulares, el largo y corto, el flexor largo de los dedos y el flexor largo de la lux. Además de esto, en el plano coronal podemos observar que esta articulación presenta una cocontracción, lo cual me da estabilización en el tobillo. Ahora yéndonos un poco hacia arriba, hablaremos de la articulación femorotibial. Justo en esta imagen no podemos evidenciar bien cuál es el movimiento que está realizando, pero como biomecánica del movimiento vamos a inferir que está realizando una extensión de rodilla. Esto porque necesita impulsar la barra hacia arriba. En esto, los músculos que están predominantemente actuando en este movimiento son los cuádriceps como vasto lateral, vasto medial, vasto intermedio y recto femoral. Además de esto, los músculos de la visión posterior que me estarán acompañando este movimiento haciendo una contracción excéntrica serán el bíceps femoral, el grácil, el sartorio, el popliteo, los gastronemios, el semitendinoso y semimembranoso. Ahora pasando a la articulación coxofemoral, en el plano sagital podemos entender que este movimiento está pasando de una flexión a una extensión, está justo en ese punto. Esto para impulsar la barra. Partiéndonos de eso, vamos a definir que los músculos que están implicados en esa extensión son primordialmente el glúteo mayor, también el bíceps femoral, el semitendinoso, semimembranoso y aductor mayor. Y para mantener este movimiento controlado en el gesto me van a ayudar el iliopsoas, el recto femoral, el sartorio y el tensor de la fascia lata. Además de esto podemos encontrar que los músculos paravertebrales me estarán acompañando esta extensión de cadera para extender el tronco y en últimas llevar el cuerpo a una posición neutra, que es cuando empieza, justo antes de que empiece la recepción de la barra. Y visualizando desde una vista coronal los movimientos anteriormente mencionados de la articulación de la cadera, pues me realizan una abducción para ampliar esa base de sustentación, los cuales los músculos que van a predominar acá son el glúteo medio, glúteo menor, el tensor de la fascia lata, el sartorio, el piriforme, y para ayudarme en una contracción excéntrica para mantener el movimiento controlado y protegido son los músculos aductor largo, aductor corto, aductor mayor, grácil y pectíneo. Ahora yendo a la segunda parte de nuestro movimiento, encontraremos que algunos movimientos de unos músculos no van a cambiar. Los movimientos de algunas articulaciones no van a cambiar, en otros sí, tales como la articulación talocrural, en la cual ya no se va a ver una dorsiflexión sino una plantiflexión, prominentemente llevada por los gastrosóleos, fibulares largos y cortos, flexor largo de la lux y flexor largo de los dedos. Esto para generar un impulso de la barra hacia arriba. Además de esto, los músculos de la visión anterior van a acompañar este movimiento para protegerlo, en los cuales van a intervenir el tibial anterior, extensor largo de los dedos, extensor largo de la lux y el fibular tercero. Además de esto, para acompañar esa reducción de cadera en el aumento de la base de sustentación va a participar la articulación subtalar, en la cual esta me va a generar como una recepción que va a ser intervenida por los músculos tibial anterior, tibial posterior y extensor largo de la luz. Y que me acompañarán en este movimiento para mantenerlo controlado y hacer una contracción excéntrica, va a ser el fibular largo, fibular corto y fibular tercero. Ahora en la articulación femorotibial, esta va a ser una de las articulaciones que no me va a cambiar estos movimientos, solo me va a aumentar los rangos que se generan en estas, en lo cual va a predominar la extensión de rodilla y los músculos que me van a acompañar este movimiento van a ser los músculos flexores y los que van a estar activados primordialmente son los músculos extensores. Esto al final va a haber una contracción de los músculos, ya que al finalizar esta fase va a comenzar lo que es la fase de recepción, en la cual ya van a intervenir mucho más los músculos flexores y van a acompañar el movimiento de los músculos extensores. Además, pasando a la otra articulación, que es la articulación femorotibial, esa articulación tampoco va a cambiar sus movimientos, acá se van a mantener los mismos, extensión y abducción. Lo único que me va a hacer es aumentar esos rangos de movimiento para hacer la finalización del gesto y también aumentar esa base de sustentación. Además de esto, debemos entender que también en esa aducción los músculos que me van a acompañar esto van a ser haciendo una contracción excéntrica, van a ser el aductor largo, el aductor corto, el aductor mayor, el grácil y el pectíneo. En estos movimientos se van a mantener totalmente igual. Ahora pasando un poco a hablar un poco de sus miembros superiores, debemos encontrar que tanto en las dos fases de estos gestos los movimientos van a ser iguales, solo aumentar esos grados de movimiento. Para la articulación escapulotorácica vamos a ver que los romboideos van a generar una retracción escapular, lo cual en el gesto de tirón estos van a llevar la barra hacia arriba, acompañados de la articulación glenohumeral, que van a predominar el deltoides posterior, el infraespinoso y el tereter menor, van a realizar también una extensión de hombro. Al igual que esto, al ir aumentando la fase, también se va a generar una rotación de hombro. También en la articulación radiocarpiana y metacarpofalángica va a predominar la flexión, esta para tener un mejor agarre y acompañar ese movimiento que hace la articulación del hombro y la articulación escapulotorácica, para al final cambiar su gesto y hacer lo que es la recepción. Continuaremos con la fase 3, que ya es la recepción del snatch. Debido a que la deportista no logró ejecutar el gesto deportivo de manera completa, para complementar el análisis nos apoyamos en un video en el cual aquí les dejo el enlace donde se muestra la técnica adecuada.
El tercer tirón en el snatch es una fase determinante en la que el levantador se coloca rápidamente debajo de la barra en una sentadilla profunda, estabilizando el cuerpo y la carga sobre la cabeza. Para comprender la ejecución es fundamental analizar los movimientos tanto en el plano sagital y en el plano coronal. Iniciaremos con el plano sagital. El plano sagital se divide en dos mitades, tanto derecha e izquierda. Hace lo que son movimientos de flexión y extensión. Bueno, el miembro inferior y pelvis. Tenemos la siguiente articulación, la tibiotalar, que es la articulación del tobillo. Esta en el snatch realiza lo que es patiflexión potente para impulsar el cuerpo hacia arriba con contracción concéntrica de tríceps sural, gastrocnemius isóleo, flexor largo del glúteo y flexor largo del alus. También tenemos lo que es el tibial posterior. Seguimos con la articulación femorotibial, articulación de la rodilla. Extensión de la rodilla para elevar el cuerpo activando el cuádriceps, el tensor de la fascia lata. Continuamos con la articulación coxofemoral, que es la articulación de la cadera. Extensión final de la cadera para generar la fuerza de tirón con activación de el glúteo mayor y los isquiotibiales. Retroversión pélvica para estabilizar la cadera con activación de glúteo mayor, isquiotibiales, aductor mayor, hiperiforme, recto abdominal y oblicuos. Continuaremos con el miembro superior y control de la barra. Tenemos la articulación glenohumeral, que es la articulación del hombro. Tenemos flexión progresiva hasta alcanzar la posición final sobre la cabeza con activación de pectoral mayor, el deltoide anterior y el coracobraquial. Continuamos con la articulación húmero-radial y húmero-ulnar, que es la articulación del codo. Tenemos flexión inicial del codo con activación de bíceps braquial y braquial. Extensor rápida del codo para estabilizar la barra con el tríceps braquial concéntrica, flexores excéntrica para controlar el movimiento. Movimiento en el plano coronal. En el plano coronal también se divide en dos mitades, en este caso anterior y posterior, analizando los movimientos de abducción, abducción y inclinación lateral, miembro inferior y pelvis. En la articulación coxofemoral tenemos lo que es abducción de cadera para ampliar la base de sustentación con activación de glúteo medio y menor, tensor de la fascia lata, control postural de la pelvis. La estabilidad en la recesión requiere equilibrio lateral con activación de glúteo medio y menor para evitar caídas laterales. Tenemos los oblicuos internos y externos para evitar inclinaciones laterales indeseadas. Tenemos con la estabilidad de la columna, que también es muy importante. Entre esto encontramos los siguientes músculos. Tenemos los erectores espinales, iliocostal, longuísimo y espinoso. Estos mantienen la extensión de la columna, evitando la inclinación excesiva del tronco. Siguen los múltiplos. Esto estabiliza la región lumbar, evitando compensaciones. Continuaremos con los transversos del abdomen. Esto actúa como un cinturón interno, controlando la presión intraabdominal, estabilizando la región lumbopélvica. Continuamos con los oblicuos internos y externos. Estos controlan la inclinación lateral y la rotación lateral indeseada del tronco. Es importante resaltar que estos no solo actúan como estabilizadores pasivos, sino que son claves para la distribución eficiente de energía, evitando compensaciones. 2. Control de aceleración y desaceleración del cambio de dirección. Y 3. Prevención de lesiones, asegurando una correcta alineación postural. Llegando a la parte de la recepción del ejercicio, tenemos que se realizará una recepción de la barra, la cual será crucial tener una buena estabilidad y equilibrio para poder darle una buena ejecución al ejercicio, mantener una estabilidad de la barra para poder realizar un ejercicio con buena técnica y con buena eficacia. En la biomecánica de los músculos se mencionan algunas articulaciones y músculos que actuarán en este tipo de movimiento, empezando por la articulación tibiotalar, la cual se va a encontrar en una dorsiflexión que nos ayudará a mantener el equilibrio a la hora del arranque, también ayudando a que el talón no se despegue del suelo para mantener una buena estabilidad. En una base sagital, los músculos que se actuarán en esta posición sería el tibial anterior, extensor largo de los dedos, extensor largo del alus y también el peroneo largo. En el plano coronal encontraremos los gastrocnemios, el sóleo, flexo largo de los dedos, flexo largo del alux y también encontraremos el tibial posterior. Yéndonos un poco más arriba, encontraremos la articulación femorotibial, la cual se encontrará en flexión, lo que nos va a permitir tener una buena estabilidad, ya que ahí van a caer todas las cargas que se realizarán al momento de hacer la recepción de la barra. En el plano sagital encontraremos músculos que actúan como el semitendinoso, el semimembranoso, bíceps femoral, encontraremos el tensor de la fascia lata y los dos fibulares, tanto el largo como el corto. En un plano coronal veremos lo que sería el vasto medial, el vasto lateral, el vasto intermedio y el recto femoral.
Pasando a otra articulación, encontraremos la articulación coxofemoral. Esta también se encontrará en una flexión de cadera, la cual nos va a ayudar a estabilizar y para mantener en equilibrio y también a la hora de hacer una sentadilla profunda. En un plano sagital se pueden ver músculos que actúan como por ejemplo semitendinoso, semimembranoso, bíceps femoral, tenemos el sartorio, el glúteo en sus tres porciones, tanto máxima como media y menor, y también el tensor de la fascia lata. En un plano coronal encontraremos el aductor largo y corto, también el recto femoral, vasto medial, vasto lateral y vasto intermedio y también el grácil. Pasando a miembro superior, encontraremos la articulación glenohumeral, la cual va a ser importante ya que esta va a realizar una rotación lateral que nos va a ayudar a sostener la barra de una manera eficiente y poder realizar el movimiento que esta requiere. En un plano sagital encontraremos el músculo trapecio, manguito rotador, que vendría siendo el infraespinoso, supraespinoso, el subescapular y el redondo menor. También encontraríamos los serratos y por otra parte el deltoides en sus tres porciones, tanto posterior como media como anterior. Por parte del plano coronal vendríamos encontrando los músculos que sería el pectoral mayor, pectoral menor y el bíceps braquial. También actuaría el coracobraquial y también el tríceps. Pasamos a la articulación radioulnar. Esta se va a encontrar en una flexión completa y una rotación lateral que ayudará a la estabilización de la articulación y también a la estabilidad de la barra para realizar el movimiento. En un plano sagital encontraremos a los músculos bíceps braquial, brachioradial, coracobraquial, braquial y también el tríceps para poder realizar este movimiento de una manera eficiente. Por último, encontramos la articulación radiocarpiana. Esta se va a encontrar en una completa flexión, lo que va a permitir una buena estabilidad y un buen agarre de la barra para poder hacer el movimiento. Los músculos involucrados en esta articulación vendrían siendo el extensor radial largo del carpo, el extensor radial corto del carpo, el extensor ulnar del carpo, el extensor de los 5 dedos y el extensor de los dedos. Por parte de un plano coronal encontraremos el pronador redondo, el pronador cuadrado, el supinador, el aductor largo del primer dedo, extensor largo del primer dedo y el flexor largo del primer dedo. También se encontrará el extensor corto, que será crucial para mantener un buen agarre. El mecanismo lesivo 2 que nosotros encontramos que es muy recurrente en el deporte de halterofilia es que durante este intento de levantar 107 kilogramos, la deportista en el campeonato europeo de halterofilia sufrió una fractura en el codo izquierdo, esto debido a un desajuste en la alineación o a una excesiva sobrecarga en los ligamentos y estructuras articulares. Todo esto provocó que el codo se desplazara y se fracturara. En este tipo de levantamientos, los músculos involucrados en el movimiento son esenciales, pues primero para estabilizar la barra y segundo para controlar la carga. En cuanto a los músculos principales indicados en este proceso fue el trapecio, que su función es estabilizar la barra durante el levantamiento. El deltoides, que eleva los hombros y ayuda a mantener la barra en la posición correcta. También el bíceps y el tríceps, que son fundamentales para bloquear el codo en la fase final del levantamiento. Asimismo, los flexores y los extensores del brazo, que son los responsables del agarre de la barra. En este contexto, los tríceps de la deportista, como los ligamentos del codo, estaban trabajando intensamente para poder controlar la carga, pero la sobrecarga combinada con un ángulo incorrecto pues fue el mecanismo que ocasionó la lesión. Que causó la lesión ocurrió pues cuando ella extendió los brazos para levantar la barra por encima de la cabeza. En este momento el codo izquierdo se extendió de una manera brusca, lo que generó una fuerza excesiva sobre los ligamentos del codo, especialmente los que estabilizan la articulación durante los movimientos de la extensión. La gran carga que tenía la barra sumado al ángulo que estaba inadecuado probablemente fue el fallo técnico que hubo o una ligera desalineación que provocó que el codo se luxara y sufriera pues la fractura. En este incidente no solo hubo daños óseos, sino también a nivel ligamentarios, que son los que estabilizan el codo, que son el ligamento colateral cubital, que su función es estabilizar medialmente el codo, y el ligamento colateral radial, que se ve afectado durante la luxación. Adicional a esto, pues también los tendones del tríceps y del bíceps que pueden haberse tensionado o posiblemente también se pudo haber roto debido a la fuerza. El mecanismo lesivo más frecuente que vamos a encontrar en levantamiento de pesas va a ser el desgarro muscular de los aductores. Esto puede ocurrir por varios factores. Uno de ellos va a ser la postura inadecuada en el momento en el que el deportista levante peso. Este peso supere la capacidad muscular, va a llevar a que él tenga una pérdida de control y el deportista tendrá una mala técnica y ahí en ese momento se generará el desgarro. Asimismo, habrá una contracción explosiva donde llevará contracción excéntrica y concéntrica. Los músculos se van a alargar y se contraen, es decir, que pasan de una fase de flexión a extensión en un periodo de tiempo muy corto. Si estos músculos no se encuentran preparados o fortalecidos adecuadamente, es muy probable que se genere una tensión adicional, aumente la vulnerabilidad del músculo y se pueda provocar el desgarro. Otra cosa que podría suceder es que la rodilla realice un valgo, es decir, que los músculos aductores deberán de trabajar más para poder compensar la falta de alineación de las rodillas.
Esto le va a generar nuevamente una tensión adicional y va a ser propenso a que se pueda generar un desgarro muscular. Este tipo de lesión, la articulación que frecuentemente se va a ver afectada es la coxofemoral. Los ligamentos iliofemoral, principalmente el as vertical y el isquiofemoral, son los encargados de estabilizar la cadera y asimismo van a limitar los movimientos de aducción excesiva. Es por eso importante que fortalezcamos los músculos que realicen la acción contraria a la aducción, es decir, los abductores. En este caso serían glúteo medio, glúteo mínimo y tensor de la fascia lata. Además, el análisis biomecánico va a permitir ajustar la carga de trabajo durante la rehabilitación. Esto nos va a asegurar que el deportista recupere su fuerza y su funcionalidad, pero todo de manera gradual y controlada. Este enfoque lo que nos va a ayudar es a mantener una técnica adecuada y que se vaya incrementando la intensidad del entrenamiento, pero evitando el exceso de estrés en las articulaciones y los músculos lesionados. En el momento en el que se integran todos estos datos biomecánicos en el proceso de rehabilitación, no se busca acelerar la recuperación, sino que también se mejore el rendimiento a largo plazo al optimizar la eficiencia de los movimientos en el deportista. En cuanto a las implicaciones prácticas en el análisis biomecánico en la rehabilitación deportiva, en este caso el levantamiento de pesas es fundamental para identificar y corregir patrones de movimientos inadecuados que pueden haber causado o predisponer a lesiones. En el momento de estudiar la cinética y la cinemática de los movimientos, los fisioterapeutas podemos detectar esas desalineaciones en la postura, desequilibrios musculares o técnicas deficientes que afecten la ejecución de los levantamientos. Esto nos va a permitir poderles diseñar programas de rehabilitación personalizados que aborden específicamente las deficiencias de cada deportista con ejercicios que restauren la movilidad articular, la estabilidad y la fuerza mientras se minimiza el riesgo. Desde el punto de vista biomecánico, el levantamiento de pesas va a implicar un manejo preciso de las fuerzas y la velocidad. Esto va a requerir una coordinación intermuscular que sea de manera efectiva. Los movimientos explosivos son característicos de esta disciplina, que deberán de ser ejecutados de manera sincronizada, aplicando la fuerza en el momento adecuado para maximizar la aceleración de la barra. El conocimiento de la cinética y la cinemática de cada levantamiento va a permitir ajustar la técnica y la postura, evitando desbalances que podrían causar las lesiones en las articulaciones que sean más vulnerables, como por ejemplo la columna vertebral, los hombros y el codo. En resumen de todo esto, el levantamiento de pesas no solo va a mejorar el rendimiento deportivo, sino que también es fundamental para fortalecer el cuerpo y prevenir lesiones. Todo esto gracias a la aplicación de los principios biomecánicos que van a optimizar la eficiencia en los movimientos. El análisis biomecánico del snatch nos lleva a reflexionar acerca de la complejidad y precisión que este ejercicio exige para poderlo ejecutar de manera correcta. No solamente se trata de una demostración de fuerza, sino también de un perfecto control y coordinación entre distintas partes del cuerpo. Desde el momento en el que el deportista, en este caso el levantador, se prepara hasta que estabiliza la barra por encima de su cabeza, cada movimiento involucra una serie de interacciones biomecánicas que deben de ser cuidadosamente estudiadas. Estos análisis van a permitir optimizar el rendimiento y reducir el riesgo a posibles lesiones, adicional asegurando que la energía generada se aproveche de manera eficiente durante todo el levantamiento. Los aspectos más cruciales de este levantamiento va a ser la correcta generación de fuerza para elevar la barra de manera estable. Para lograrlo se activan las articulaciones claves como la cadera, la rodilla y los tobillos. Esto lo que va a permitir es una transferencia efectiva de energía desde los músculos extensores de las piernas hasta la barra. El análisis biomecánico muestra cómo, aunque cada segmento corporal tiene una función independiente, todos ellos deben de trabajar de manera articulada o en conjunto y de manera sincronizada para poder lograr el objetivo final, que en este caso va a ser levantar la barra de forma eficiente y segura. Cualquier alteración de esta sincronización va a afectar la capacidad para poder generar la potencia necesaria, lo que resalta la importancia de una técnica adecuada en cada fase del movimiento. Además, la alineación de la cadera, la columna vertebral juegan un papel fundamental en la eficiencia del snatch, que fue el gesto deportivo que escogimos. La extensión de la cadera en la fase final del levantamiento es clave para poder transferir la energía generada por los músculos de las piernas hacia la barra. Mantener la columna vertebral en una postura neutra durante el movimiento va a ser crucial, ya que cualquier desajuste en su alineación puede generar sobrecarga en los discos intervertebrales, especialmente en la zona lumbar.
aumentando el riesgo de lesiones. De mismo modo, el control postural tanto en la columna cervical como en las extremidades superiores durante la fase de resección va a asegurar la estabilidad de la barra sobre la cabeza. La biomecánica nos enseña que la correcta alineación y control postural no son solamente esenciales para prevenir lesiones, sino también para maximizar el rendimiento en el snatch.